Muy buen día, mi estimada audiencia. Los asesinatos y los misterios forman parte de los ingredientes de los más intrigantes relatos de crímenes que no fueron resueltos. Es importante mencionar que es muy esperable que en la mayoría de los casos criminales haya un claro final en el cual se descubre la conducta tipificada como delito, se detiene al o a la probable responsable y se castiga a la persona culpable y que con esto se cierre la causa, pero esto no siempre es así, ya que, con frecuencia, la organizada caza del o la delincuente, así como las laboriosas investigaciones que se hacen para atrapar al culpable, no conducen a ningún sitio. Y justo hoy les contaré un caso muy interesante, muy particular, eso sí, teniendo como parteaguas lo siguiente. El 26 de mayo de 1828, el maestro zapatero Beck salía de una taberna cuando de pronto se encontró con un joven desconocido en la ciudad de Nuremberg, Alemania. El joven se mostraba aturdido, él caminaba desorientado y no atinaba a hablar con claridad. Entre sus escasas pertenencias se encontraban dos cartas. Una de ellas decía que el joven había nacido el 30 de abril de 1812 y que se llamaba Caspar Hauser. También afirmaba que su padre era un soldado del sexto regimiento de caballería y que estaba muerto. Esta carta procedía supuestamente de la madre de Caspar. Y esto solo es el inicio de una serie de situaciones que envolverían un misterio que ha inspirado hasta la actualidad obras de arte, libros intentando resolver la historia detrás de dicho misterio y más, por lo que a continuación les hablaremos de la misteriosa vida de Caspar Hauser, o como se conocería posteriormente, el enigma de Nuremberg. Así que sin más, comenzamos. Aquel adolescente salido de ninguna parte y que caminaba tambaleándose por las calles de Nuremberg, Alemania, el lunes de Pentecostés de 1828, se comportaba como si estuviese herido o borracho. Se acercó indeciso a un desconocido, un zapatero local, y le mostró una carta dirigida al capitán del sexto regimiento de caballería estacionado a la sazón en la ciudad, y murmuró varias veces: «Quiero ser soldado como lo fue mi padre». El zapatero acompañó al muchacho, que andaba con dificultad, hasta el cuartelillo de policía, donde el chico esperó a que llamasen al capitán. En el mismo cuartelillo se abrió la carta y el policía que estaba al mando y el oficial de caballería leyeron el emotivo y amargo mensaje. La carta decía así: «Os envío un muchacho que está ansioso de servir al rey en el ejército. Le dejaron en mi casa el 7 de octubre de 1812 y yo no soy más que un pobre trabajador. Tengo 10 hijos propios a los que criar. No le he dejado salir de casa desde 1812. Con cruel indiferencia, añadía la carta: «Si no queréis quedaros con él, matadle o colgarle de una chimenea». La carta no llevaba firma y el policía y el oficial presumieron tristemente que aquel muchacho de 16 años, que había sido abandonado en su más tierna infancia, seguía sin ser querido por nadie. El garabateado mensaje parecía explicar su anormal comportamiento, que fuese incapaz de andar con naturalidad sobre unos pies tan delicados como los de un niño pequeño y que hablase de una manera infantil, con un vocabulario de unas cuantas palabras. Pero en cambio, él podía escribir su nombre con firme y legible caligrafía: Caspar Hauser. El carcelero de Nuremberg se sintió intrigado por el muchacho y lo encerró en una habitación de su propia residencia, donde podía observarle a través de una mirilla secreta. Le bastaron unos pocos días de atenta observación para convencerse de que Caspar no era idiota de nacimiento ni se había vuelto loco. Con afectuosa paciencia, valiéndose de señas, el carcelero enseñó a hablar a Caspar,
admirándose por la rapidez y el afán con que empezaba el muchacho a aprender cosas nuevas. Al cabo de 6 semanas, el burgomaestre de Nuremberg fue llamado a la cárcel para escuchar los primeros y vacilantes detalles de la desdichada vida de Caspar. Y lo único que aquel joven podía recordar es que había estado encerrado en una celda de aproximadamente 1.80 metros de largo por 1.20 de ancho y 1.5 de alto. Los postigos de la ventana estaban siempre cerrados y dormía con su harapienta ropa sobre un jergón de paja. No vio a nadie ni oyó virtualmente nada durante todos los años que pasó allí, viviendo del pan y agua que encontraba en su celda cuando se despertaba todos los días. Algunas veces, dijo, el agua sabía amarga y se quedaba dormido. Cada vez que ocurría esto, advertía, al despertarse, ya le habían cortado los cabellos y las uñas. Después de años de aislamiento, recordó Caspar, una mano se introdujo en su celda desde atrás y le dio una hoja de papel y una pluma. Y todos los días guió aquella mano la suya a enseñarle a escribir su nombre y repetir la frase, «Quiero ser soldado». Una mañana abrieron su celda y le sacaron a la calle, donde vio la luz del día y otras personas por primera vez en su vida. También era la primera vez que llevaba zapatos. En la confusión de aquellas imágenes y sonidos extraños para él, Caspar no recordaba nada hasta que se había encontrado en Nuremberg con una carta en la mano. Fue así que la historia del muchacho conmovió al burgomaestre y al pueblo de Nuremberg, y el joven Caspar fue pronto adoptado por un tal profesor Daumer, que emprendió la tarea de educar al adolescente en las costumbres del mundo que le rodeaba. En pocos meses, Caspar se convirtió de niño vacilante y un tanto atrasado en educación a un joven de brillante inteligencia. Con la excitación producida en su nueva ciudad por sus misteriosos antecedentes, filósofos curiosos y ricos intelectuales aprovecharon todas las ocasiones para invitarle a sus casas. Y la sociedad de Nuremberg no tardó en observar un sorprendente parecido físico de Caspar con los miembros de las familias de los grandes duques de Baden, que eran los que mandaban en la provincia. Fue así que abundaron los rumores, sobre todo de que Caspar podría ser de alguien perteneciente a una noble cuna y que su aislamiento infantil había sido cruelmente proyectado para impedir que sucediese en el poder a un príncipe de Baden. En la época en la que nació Caspar, 2 príncipes de la familia Baden en línea directa de sucesión habían muerto en circunstancias misteriosas, y los habitantes de Nuremberg estaban convencidos de que Caspar Hauser era un hijo no deseado por la familia real, es decir, un hijo del gran duque Karl y de la gran duquesa Stephanie. Ciertamente, la gran duquesa Stephanie había dado a luz a un hijo hacía 16 años, pero nunca se había visto a la criatura. Los intrigantes médicos del palacio le dijeron que el pequeño había muerto de meningitis poco después de su nacimiento, diagnosticado posiblemente por la necropsia. Y cuando el gran duque Karl cayó gravemente enfermo en 1829, no tenía un hijo y heredero que le sucediese. Entonces llevaba Caspar un año en Nuremberg viviendo con el profesor Daumer y adquiriendo fama de joven distinguido e inteligente, de gran habilidad y gran cultura. Cuando enfermó el gran duque en octubre de 1829, Caspar estuvo a punto de perder su joven y desdichada vida. Fue atacado y apuñalado por un enmascarado en los sótanos de la casa del profesor Daumer, pero curó de sus heridas. Al año siguiente murió el gran duque y la sucesión real pasó a otra línea de la familia, a los hijos de la condesa de Hochberg. Unos meses más tarde, un excéntrico noble inglés, que muchos dijeron que era amigo de la familia Hochberg, se presentó en Nuremberg para solicitar de los tribunales la tutela de Caspar que venía desempeñando el profesor Daumer. Philip IV,
conde de Stanhope ganó el pleito a pesar de la oposición local, y así comenzó, a escondidas del público, otro periodo de aislamiento para el desdichado Caspar. Por orden de Lord Stanhope, fue separado de sus recién encontrados amigos en Nuremberg y alojado en la casa de un hosco pastor protestante en la población de Ansbach, distante de más de 30 kilómetros de la gran ciudad. Una vez puesto Caspar a buen recaudo, Lord Stanhope perdió todo interés en su pupilo, dejando que continuase su mísera existencia junto al pastor Meyer. El 11 de diciembre de 1833, Caspar, que tenía a la sazón 21 años y trabajaba como aprendiz de encuadernador, volvía a su triste alojamiento pasando por el parque cuando le detuvo un desconocido. El hombre le preguntó su nombre y al decírselo Caspar le asestó varias puñaladas. Caspar, gravemente herido, se dirigió tambaleándose a la casa del pastor Meyer. Pero el pastor no informó a la policía, sino que dijo cruelmente a Caspar que él mismo se había infringido las heridas para llamar la atención. Fue así que 3 días más tarde, Caspar Hauser murió entre temibles dolores. Se dice que, al haberse enterado de la muerte de Caspar, la gran duquesa Stephanie se había desmayado y que después había dicho, entre sollozos, que ella creía que aquel joven era realmente el hijo que le habían dicho que había muerto a poco de nacer. Pero ningún amigo del joven ni los tribunales alemanes pudieron demostrar la identidad de aquel muchacho sin historia y sin futuro. Nunca pudieron resolver el misterio de quiénes la habían tenido encerrado los primeros 16 años de su desdichada vida, ni de quiénes fueron los desconocidos asesinos que por fin consiguieron acabar con él. El muchacho venido de ninguna parte fue enterrado en el cementerio de Ansbach. En la lápida de su tumba grabaron este sencillo epitafio: Aquí yace Caspar Hauser, un enigma. Mi estimada audiencia, espero que esta interesante historia, y por cierto grande crimen sin resolver, haya sido de su interés. El relato como tal lo saqué del libro Grandes Crímenes sin Resolver de los autores Nigel Blonder y Roger Bohr, y se los recomiendo muchísimo este libro. Ojalá lo puedan conseguir y disfruten muchísimo del contenido de este libro. Si este video fue de su interés, les agradecería mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten, que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este canal y denle click a la campanita para que YouTube los notifique cuando subo nuevo contenido. Esperando de todo corazón que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.